Vamos a hablar sobre alegorías en estos dos mensajes que hay. O sea, este capítulo 21 lo vamos a dividir en dos. Y hoy vamos a hablar sobre alegorías de Abraham y de Sara, de Isaac e Ismael, la alegoría de Agar, Sara y Agar, y Dios y Agar. Esto está pues en el capítulo 21 de Génesis, desde el verso 1 al 21. Hoy día vamos a ver la primera parte y solamente vamos a ver las alegorías de Abraham y Sara y la de Isaac e Ismael. Tal vez puedas estar pensando y decir, bueno, qué bien, vamos a hablar de las alegorías, pero ¿qué significa una alegoría, verdad? ¿Cuántos saben qué significa una alegoría? Levante la mano. ¿Cuántos saben? Uno, dos. Bueno, también. Bueno, vamos a ir entonces al mataburro y vamos a aprender qué significa alegoría. Alegoría es una figura literaria o tema artístico que pretende pues representar una idea, valiéndose de formas humanas, animales o de objetos cotidianos. Entonces pretende dar una imagen de lo que no tiene imagen para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. Esta es una definición que se sacó de Wikipedia, ¿no? Entonces por ejemplo, leemos muchas veces a Abraham, leemos a Sara, leemos a Isaac, leemos a Ismael, pero hay una figura atrás, hay una figura que nos podría hacer entender mejor de qué se trata. Entonces, por eso vamos a presentar estas alegorías. Vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 21 de Génesis, ¿no? Y dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Ven? Entonces aquí lo primero que vemos en estos 7 versículos, vemos a Abraham y a Sara, ¿no es cierto? Y la primera alegoría pues es que Abraham nos simboliza pues la fe y Sara la promesa. Entonces vamos a comentar un poquito estos 7 primeros versículos. Para esto tenemos que recordar las promesas que Dios le dio a Abraham, ¿no? Eso está en el capítulo 12, una parte, ¿no? También en el capítulo 13 y también en el capítulo 17 de Génesis, ¿no? Entonces vamos a recordar estas promesas. Primero les dice que haría una gran nación, que sería bendición para todo el mundo, que la tierra de Canaán sería para su descendencia. La otra promesa es que lo multiplicaría en gran manera. Y por último, pues, que Abraham sería el padre y Sara la madre del hijo de la promesa. Entonces, aquí estas fueron muy claras las promesas que Dios le dio a Abraham, ¿no?
todos hemos conocido bastante o hemos hablado bastante de las tres primeras, pero a veces no se destaca que Abraham, pues la promesa que Dios le dio a Abraham fue que él iba a ser el padre y la madre iba a ser Sara. Ese iba a ser el hijo de la promesa. Para entender bien esto, creo que es bueno recordar este gran principio que referente a las promesas de Dios. Y es que las promesas de Dios se cumplen en el tiempo de Dios. ¿No es cierto? Dios no es limitado por el tiempo ni por la perspectiva humana. Él tiene pues el control absoluto de todo, ¿no? Y pues las promesas de Dios se hacen a la manera de Dios. Aquellos pues que han madurado espiritualmente, pues definitivamente han aprendido a esperar con anticipación en lugar de preocupación, ¿verdad? Saben que Dios cumple sus promesas. No preguntan si llegará el cumplimiento, sino cuándo llegará, porque de todas maneras va a llegar, ¿verdad? Entonces aquellos que han madurado, pues simplemente preguntan, bueno, va a llegar o cuándo llegará, pero de todas maneras las promesas de Dios se cumplen. Entonces, en función de esto encontramos que el nacimiento de Isaac implicaba pues el cumplimiento de la promesa. Ya empieza, ¿no? El nacimiento de Isaac pues ya empieza o es el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Las promesas de Dios pues dijimos que se cumplen en su tiempo. Dios no tiene tiempo, no tiene prisa en cumplirlas. El que realmente está apurado somos nosotros. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? ¿Cuántas cosas? Yo siempre les digo, ¿no? A veces tantas promesas que tengo de Dios y digo, Señor, dame a cuenta. Pero en fin, ahí estamos, ¿verdad? Dios definitivamente va a cumplir sus promesas según su sabiduría y también en el tiempo establecido. ¿Por qué? Porque su tiempo es perfecto. Isaac nació en el tiempo establecido, así como también Cristo nació en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, como lo dice Gálatas 4:4, ¿no? La promesa de Isaac demoró pues 25 años y la promesa del nacimiento de Cristo demoró 1000 años. Pero de todas maneras se cumple, ¿verdad? La Escritura nos dice que un día para el Señor son como 1000 años, 1000 años es como un día. El Señor es soberano. El Señor es el dueño del tiempo y Él de todas maneras va a cumplir su promesa, no tiene tiempo. Y además Dios cumple sus promesas exactamente como las promete, ¿no? Veamos el verso 1, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, ¿no? En el tiempo que Dios había dicho. Entonces, notemos los verbos visitar, decir, hacer y hablar. Dios pues no separa lo que dice en su presencia, lo que hace y lo que habla. Su decir y su hablar está ligado pues a su presencia y a sus hechos. Amén. Conforme lo dice Dios, así va a ser. Me acuerdo mucho que
una profeta nos visitó cuando recién se estaba formando la iglesia. Y fuimos a una casa, no me acuerdo qué casa era, pero era acá en Surco. Y fuimos ahí. Y me acuerdo que fui con mi hijo más y con mi esposa. Y entonces vino el profeta allí y dijo, bueno, y mi hijo estaba ahí y todo se llenaba la iglesia y mi hijo pues se me acerca y me dice, papá, ¿qué hago yo acá? Puro viejo, ay, me dice, ¿no? O sea, todavía mi hijo tenía exactamente, creo, 12 o 13 años. Y al poco rato la profeta dice, bueno, el Señor tiene algo hoy para los jóvenes, por eso estás acá, le decía, ¿no? Y en ese momento estaba ministrando, directamente a los jóvenes, cuando de repente le tocó a mi hijo y mi hijo pues cayó en descanso. Y estuvo como una media hora, creo, y seguían pues ministrando a todos los jóvenes. Y después se paró él, me acuerdo, y se me acercó y me dijo, el Señor tiene un mensaje para la persona que le está acompañando a la profeta. Entonces le dije, díselo, pero díselo exactamente como te ha dicho el Señor. Entonces él se acerca y le dice, ¿sabes? El Señor te dice que vas a perder tu trabajo, pero no te preocupes porque el Señor te va a dar otro inmediatamente. Y lo dijo pues delante de todos, porque ya lo dijo. Entonces, esta persona trató de acomodar el testimonio. No decía, no, sí, que no sabía qué trabajo que escoger y todo, y no sabía qué decisión tomar, pero el Señor yo sé que me va a dar ese trabajo porque voy a decidir. Yo lo escuchaba y dije, no, él va a perder su trabajo porque el Señor lo dijo. Y eso pasó. Se fue a los Estados Unidos y hubo el problema de las Torres Gemelas, creo. Y de ahí todas las agencias de viaje pues tuvieron un shock, tuvieron muchos despidos en Estados Unidos porque el turismo había bajado tremendamente en los Estados Unidos y cerraron la agencia de viajes y la chica perdió el trabajo. Pero inmediatamente le dieron uno en Canadá y se fue a Canadá y ella envió pues una comunicación indicando que cómo había sido las cosas. Y es que cuando Dios dice las cosas como son, así se van a hacer. O sea, por más que tratemos de acomodarlo, va a ser como Dios lo dice, ¿no? O sea, de eso tenemos que tener claro. Y para nosotros ahora la mejor profecía que tenemos está en la palabra. Amén. Eso tenemos que. Entonces, Dios lo que dice y lo que promete siempre va a ser. A veces no lo vamos a entender, pero así es. Algunos principios, entonces, considerando la experiencia de Abraham y de Sara, podemos ver pues que no debemos vivir dudando de las promesas de Dios. Nuestra fe es estimulada por la palabra de Dios y además es tan clara a su verdad inmutable. Miren, muchos olvidan esto. Por eso necesitan evidencias visibles, quieren ver milagros, quieren ver prodigios y para esto, como quien dice, para que de esa manera estimular su fe. Pero el riesgo que corres al caminar así es que pues tú vas a empezar a caminar por vista y no por fe. Debemos aprender a caminar por fe. Dios le dio esa promesa a Abraham. Demoró 25 años, pero la promesa se cumple. Amén. Debemos caminar por fe, no por vista. El cumplimiento, pues, de la promesa era el premio a la fe, ¿no? En Romanos
4:18, ¿qué nos dice las Escrituras? Dice, él creyó con esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. ¿No? Entonces, Abraham creyó por encima del rechazo de la razón humana. Esperanza contra esperanza implica tener esperanza en algo que se ve sin esperanza, creer en algo sin posibilidad de realizarse, tener confianza de que algo bueno va a ocurrir, ¿no? Aunque todo reúna pues las condiciones más desfavorables. De todas maneras. Y seguía mirando a Abraham. Pasaba el tiempo, él se miraba viejo, pero él estaba ahí andando y confiando en la promesa de Dios. Abraham no consideró que su cuerpo pues estaba ya muerto, ni la esterilidad de la matriz de Sara. Él tuvo fe. Abraham y Sara esperaron pues más de 25 años para que naciera su hijo. Entonces aquí encontramos también una enseñanza. Se esperaron 25 años y ellos estaban confiando en las promesas. Y cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, no solamente es una bendición al final, porque esas promesas se van a cumplir de todas maneras y vas a tener una bendición, sino que también eres también bendecido mientras esperamos el cumplimiento de esas promesas, porque Dios va a edificar nuestra paciencia enviándonos pruebas que fortalecerán nuestro carácter y aumentará nuestra fe, y aprenderemos a depender más de Él. Ese es el propósito de cada una de las pruebas. O sea, a veces nosotros no queremos esperar, nos desesperamos, pero Dios está tratando con nosotros la paciencia, Dios está tratando con nosotros el carácter, ¿no? Y Dios está tratando también con nuestra fe, ¿no? Y sobre todo a depender de Él. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Él. El cumplimiento de la promesa era una manifestación del poder de Dios, ¿no? Dios quería que Abraham y Sara estuvieran ya pues casi muertos, como dice la Escritura, de manera que su hijo sea un milagro y no fruto de la naturaleza humana. Así Dios produciría pues vida a partir de la muerte. ¿Por qué? Porque Abraham ya tenía 100 años, ya su cuerpo ya no era tan viril, o sea, no era viril, y su esposa también estaba no podía concebir, había pasado de la edad de concebir, y también pues para añadir ella era estéril, ¿no? Entonces el cumplimiento de esa promesa implicaba la manifestación del poder de Dios. Ellos pues experimentarían el poder de la resurrección de Dios en sus propias vidas, porque se sometieron a Él y creyeron en su palabra. El nacimiento de Isaac verdaderamente fue milagroso, contrario a la naturaleza. Ellos tenían que reconocer que no podían hacer nada por sí mismos. Abraham tenía 100 años y Sara 90. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Pues la fe en las promesas divinas, la fe en las promesas de Dios libera el poder divino. Cuando tú realmente tienes confianza y tienes fe en las promesas de Dios, eso va a desatar el poder divino. ¿Cuántas promesas tenemos nosotros en las Escrituras? ¿Verdad? Y que nosotros nos podemos apropiar de esas. Pero también para apropiarse de estas promesas hay que leer cuidadosamente la Biblia, porque no vaya a ser que te apropies de promesas que no son para ti.
sino que son, porque tienes que ubicarlas dentro del contexto en el que fue dicho. Por ejemplo, hay promesas que le dieron directamente a David, en el cual de su descendencia vendría el Mesías. Entonces tú no te vas a decir, no, esto es para mí, ¿no? O sea, ya vino el Mesías, ¿verdad? Entonces, hay un montón de promesas que tenemos que creerlas y tenemos que entender el concepto, el contexto en el que fue dicho. Y tenemos que entender muy claro también que no hay nada imposible para Dios. Si tú te apropias de sus promesas, pues simplemente cree y el poder de Dios se desatará y se cumplirá esa promesa en ti. El cumplimiento de la promesa pues estaba vinculada al propósito de Dios. Isaac, pues cuando una vez que nazca Isaac iba a engendrar a Jacob, y este daría pues lugar a 12 hijos, que los 12 hijos serían las 12 tribus de Israel, y de Israel nacería pues el Mesías prometido. Entonces todo la promesa que Dios le dio a Abraham estaba dentro de los propósitos de Dios. El nacimiento de Isaac significaba, más que de ser la descendencia escogida para el Salvador del mundo, había una gran semejanza en que ilustraría el plan de salvación para el mundo. O sea, con el nacimiento de Isaac, a veces pensamos en el cumplimiento de la promesa, ¿no? Está bien, se cumplió, pero también hay algo más, porque en Isaac Dios también iba, en la vida de Isaac iba a ilustrar cómo iba a ser el plan de salvación. Cuando vemos la comparación entre Isaac y Cristo, pues es sorprendente, ¿no? O sea, el nacimiento de Isaac fue milagroso, el de Cristo también. Isaac nace cuando Sara ya había pasado de edad. En Cristo, pues nace de una virgen. Ambos nacimientos fueron milagrosos. La Escritura dice que nació en el tiempo establecido por Dios. El Cristo dice que nació en el cumplimiento del tiempo. Isaac era de la simiente o el hijo prometido. Cristo era la simiente o hijo prometido que se había prometido desde el principio. Dios escogió el nombre de Isaac para el hijo de Sara. Dios también escogió el nombre de Jesús para el Salvador del mundo. Sara, por ejemplo, Sara se gozó y regocijó en el nacimiento de su hijo. María pues se gozó y también se regocijó. Isaac fue presentado a Dios como ofrenda y Cristo fue presentado a Dios en ofrenda por el pecado. Cuando seguimos viendo pues esta similitud entre ambos, Isaac fue levantado de la muerte en figura cuando Abraham quiso matarlo. Eso lo vamos a explicar la próxima o cuando tratemos el capítulo 22, porque cuando Dios le dice a Abraham, corre al monte Moriah y sacrifícame a tu hijo, en ese momento Abraham dice que camina y se fue 3 días caminando, ¿no? Pero para la mente de Abraham y a Isaac estaba muerto. Y cuando cuando el ángel le detiene el cuchillo para matarlo, pues eso es la figura de la resurrección, 3 días, ¿no? O sea, lo que en figura estaba representando la similitud en Cristo, ¿no? Cristo fue levantado entre los muertos al 3er día. Dios proveyó a un carnero para el holocausto en sustitución de Isaac. El cordero previsto por Dios es Cristo, ¿no? Isaac se casó con una mujer tomada de entre la sociedad pagana, y Cristo pues está tomando esposa para sí entre las naciones gentiles. Eliezer fue enviado por Abraham por encargo en buscar esposa para Isaac. El Espíritu Santo pues ha sido enviado por Dios a este mundo para proveer una esposa para Cristo, que es la iglesia, ¿no? Isaac no vio el rostro de Rebeca hasta después de haberla tomado por esposa. La iglesia no verá el rostro de su amado Jesús hasta que no tenga lugar el encuentro con él.
Entonces, Isaac fue el heredero de su padre y beneficiario de todos los bienes, y Cristo es el heredero del Padre. Los redimidos somos coherederos con Cristo. Entonces, cuando vemos todo esto, pues, vemos esa gran similitud. Entonces, Dios, el nacimiento de Isaac no solamente era el cumplimiento de la promesa, sino que había algo más allí también. Estaba dentro de los propósitos de Dios. Iba a ilustrar también cómo iba a ser el plan de salvación. Entonces, aquí también, ¿cuáles las enseñanzas que podemos rescatar ahí? Que los rasgos, pues, tipológicos de Isaac como figura del Mesías son verdaderamente impresionantes. Y esto, pues, te puede hacer pensar y dices, wow, yo me estoy apropiando de muchas promesas, pero no sé si estará dentro del plan de Dios, ¿no? Puede que en algún momento tú te preguntes eso, si lo que realmente haces tiene importancia para Dios y su obra en el mundo. La respuesta, mi querido hermano, es que sí, pero si eres fiel a Dios, si confías su palabra y haces su voluntad. Ese es el secreto. Amén. Eso es el secreto. Confiar, creer, permanecer, pero simplemente tú tienes que ser fiel, confiar plenamente en la palabra y hacer la voluntad de Dios. Abraham simboliza la fe, mientras Sara es la promesa, y ambas van juntas. Dios cumple sus promesas, mientras se cumplen, tenemos que tener fe, y Dios nos dará el poder que necesitamos, ¿no?, para hacer lo que Él quiere que hagamos. No importa cuánto tengamos que esperar, confiemos en que Dios llevará a cabo su propósito. Hay muchas personas que están esperando promesas de Dios. Pues, mi querido hermano, sé perseverante. Confíe en Él. Las promesas de Dios, de todas maneras, se van a cumplir. La segunda alegoría es de Isaac e Ismael. Uno simboliza el espíritu y otro simboliza la carne. Vamos a verlo. Y creció, vamos a leer del verso 8 al 11. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció muy grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es que Isaac simboliza, pues, el nacimiento espiritual, el segundo nacimiento. Miren, este pasaje nos ilustra las dos naturalezas del hombre: la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. La llegada de Isaac causó dificultades en la familia. Entonces, y aquí, a la llegada de Isaac, se comienza a notar, pues, la naturaleza y el carácter de Ismael. Ismael, pues, se comienza a burlar de Isaac. Entonces, para ver o ver las características de lo que es la carne, tendríamos que revisar o recordar lo que el ángel le profetizó a Agar cuando iba a nacer su hijo Ismael.
¿no? En donde le dio las características de cómo iba a ser Ismael. Y estas características pues describen la naturaleza carnal. Por ejemplo, dice que él iba a ser un hombre fiero, o sea, iba a ser un luchador. Estaba destacando la fuerza y el valor para enfrentar los conflictos. Así va a ser la carne, por si acaso. Segundo, dice que su mano será contra todos, o sea, quiere decir que irá a la ofensiva. No tendrá miedo de sus enemigos, los atacará, confiando en que los va a vencer. Se mueve a la ofensiva. La carne así es, ¿no? Tercero, y la mano de todos es contra todos, o sea, sería atacado, atacaría y sería atacado la carne. Y también otra característica, pues nos dice que irá delante de sus hermanos, o sea, anhela el liderazgo. Siempre intentará el liderazgo. Cuando vemos la carne, cuando vemos realmente cómo hemos estado anteriormente, pues podemos ver esto. Esas características antes de recibir a Cristo estaban en nosotros. En Gálatas 4, 22, 23 nos dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, ¿no? Entonces Ismael representa pues lo que nace de la carne, lo que nace de nuestras pasiones, lo que nace de nuestro egoísmo, lo que nace de nuestros caprichos, lo que nace de nuestra impaciencia, lo que nace de nuestras ligerezas, lo que nace de nuestras inseguridades y de lo que nace de nuestras dudas. Ese es la carne. Isaac representa todo lo que nace de Dios, lo que nace de sus promesas, lo que nace de la fe, lo que nace de su voluntad, de su revelación, de su plan, de su palabra, de su propósito, de su deseo. Esto es lo que simboliza Isaac. Entonces, otra de las cosas que podemos ver y entender es que así como Ismael nació primero y luego nació Isaac, lo natural y carnal viene antes que lo espiritual. Nosotros primero hemos nacido carnalmente, físicamente, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Antes de ser convertidos, pues uno tiene la naturaleza carnal, la cual pues a uno le controla, ¿no? Y uno pues cuando vive en la carne hace lo que quiere, y cuando uno hace lo que quiere, no siempre lo que hace es lo mejor, ¿verdad? Muchas veces nos hemos equivocado, nos han llevado a pasiones, nos ha llevado a errores, porque la carne quiere ser líder. Por eso es que después vienen las luchas, ahorita vamos a ver. Eso nos ha estado gobernando. Cuando uno nace de nuevo, uno recibe una nueva naturaleza, y es allí donde empieza el conflicto. Hasta antes de tu conversión, pues tú eres dominado por la carne y hacías lo que querías o lo bueno o lo que te parecía. Pero un momento, cuando tú naces de nuevo, viene el Espíritu de Dios dentro de ti, y entonces comienza ya la lucha. La carne quiere hacer lo que hacía antes, quiere liderar tu vida, pero el Espíritu Santo te dice: contrólate, eso está mal, eso es incorrecto, eso es pecado. Entonces estamos en una lucha. Ismael representa pues el nacimiento de la carne, porque Abraham simbólicamente aún no había muerto, pero aún era capaz de engendrar un hijo. Cuando leemos en Génesis 16, en esa época todavía, estamos hablando de 15 años antes de que nazca Isaac, todavía Abraham era viril. Por eso es que Sara le dice a Abraham: acuéstate con mi esclava. Entonces, de esa relación nace Ismael.
En cambio, Isaac pues simboliza el espiritual, porque Abraham representa la fe y Sara representa la gracia. Por tanto, Isaac nació por gracia, por medio de la fe. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Bien, vamos a poderlo entender mejor. En Juan 3:5 nos dice: de cierto os digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:16 viene la promesa y nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Efesios 2:8-9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces aquí encontramos dos principios importantes: que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Y la salvación es por gracia, por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Para que quede muy claro, vamos a ver un asunto que de repente vamos a ver desde otro ángulo. Cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Las Escrituras enfatizan la importancia del segundo nacimiento. Miren, en el caso de Caín y Abel, ¿quién era el que tenía los ojos? ¿En quién puso Dios? En Abel, el segundo. Primero era Caín. En Ismael e Isaac, en Isaac. Esaú y Jacob, en Jacob. Manasés y Efraín, a Efraín, ¿no? A los segundos. Dios desechó al primero y aceptó el segundo, ¿no? Cuando vemos en Egipto, Dios condenó a los primogénitos, o sea, ese fue el nacimiento carnal, y solo perdonó ¿a quiénes? A los que nacieron de nuevo. ¿Y cuándo nacieron de nuevo? Los que pusieron su fe en la sangre del Cordero, ¿no? Que untaron en los dinteles de las puertas, cuando pusieron la fe en la sangre de ese Cordero, que era una tipología de Jesucristo. Nosotros nacemos de nuevo cuando ponemos nuestra confianza en la obra de Cristo. Nos apropiamos de su obra y entonces nacemos de nuevo. Lo primero, o sea, el nacimiento carnal, o sea, los deseos, esos deseos de la carne deben ser desechados. Amén. Isaac simboliza el gozo de Dios después del nuevo nacimiento. ¿Cómo es esto? Y es que el nombre de Isaac significa risa y enfatiza el gozo de Dios que resulta cuando los pecadores arrepentidos acuden al Señor. La Biblia una y otra vez nos da a conocer, ¿no?, el gozo de Dios cuando hay un pecador que se arrepiente. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, ¿no?, en el capítulo 15 se menciona el gozo del Señor, ¿no?, cuando ilustra el gozo del Señor cuando el pastor encuentra la oveja perdida, ¿no? Dice que deja las 99 y se va en busca de la perdida y siente gozo cuando la encuentra, ¿verdad? También pues se habla de la moneda perdida, no esa moneda que se pierde pues en la casa y comienza a rebuscar hasta que la encuentra y después siente gozo por haber encontrado esa moneda. Y después creo que todos también nos acordamos de la mal llamada parábola del hijo pródigo, ¿no? Porque el padre espera que llegue el hijo pródigo, pero el padre en su misericordia siente gozo y hace fiesta por la llegada
de su Hijo, ¿no? Entonces esto nos ilustra pues el gozo del Señor cuando hay un pecador arrepentido, cuando nacemos de nuevo. ¿Amén? El nuevo nacimiento no es el final, es el comienzo. Hay muchos que dicen, no, yo ya recibí al Señor, y creen que con esto ya pues tienen una vida cristiana y que ese debe ser su comportamiento de venir los domingos, sentarse y decir amén, aleluya y punto. No, el nuevo nacimiento no es el final, simplemente es el comienzo. Miren, tan igual como el recién nacido es alimentado pues de leche materna y después es destetado el niño para que comience a alimentarse con alimento sólido, espiritualmente entonces el creyente también debe permitir que Dios nos destete. En el Salmo 131, léelo. ¿De qué nos destete? De esas ayudas temporales que pueden convertirse en estorbos, y debemos empezar a alimentarnos de la palabra de Dios, crecer y madurar espiritualmente. Muchos que han nacido de nuevo, Dios pues en su misericordia y en su gracia nos ha estado protegiendo, nos ha estado cuidando y nos ha estado llenando del conocimiento, y después estamos ahí y queremos seguir solo en eso, pero no salimos a evangelizar, no salimos a realizar nuestras labores, porque queremos que Dios haga todo y no hacemos nuestra parte, y simplemente eso es inmadurez. La leche simboliza pues el ABC de las profecías divinas, ¿no? O sea, eso todo es el abecedario. Así como la madre pues desteta al niño porque lo ama y quiere que ese niño sea libre y quiere que ese niño crezca y que no dependa de ella, exactamente eso es lo que tenemos que hacer. Leer las Escrituras, tomar la sabiduría de Dios y tomar decisiones de acuerdo con su palabra. ¿Estamos entendiendo? Amén. Muchos solamente se dedican a sentarse y esperar que Dios haga todas las cosas y no toman decisiones, se convierten en cristianos pasivos y no activos. Mira, primero nosotros somos creyentes, luego somos discípulos y después somos siervos. Primero eres creyente, recibes al Señor, después eres discípulo, permaneces en Él, buscas su palabra, das fruto, etcétera, etcétera, y después tienes que servir al prójimo. Conforme crecemos, conforme maduramos, pues como que tan igual como en nuestra vida fuimos dejando los juguetes y después comenzamos a tomar las herramientas para trabajar, así también es nuestra vida espiritual. Y no solo eso, sino que también, así como el niño va dejando la seguridad, ¿no?, de la seguridad egoísta, ¿no?, de estar al lado de su madre, pues simplemente el creyente tiene que dejar, ¿no?, dejar para que podamos servir a Dios y podamos servir al prójimo. En Juan 12, del 23 al 26 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama la vida, la perderá, y al que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Tenemos, pues, o sea, el nuevo nacimiento no es el final, es el comienzo. Tenemos que empezar a madurar, a crecer para servir.
El nuevo nacimiento, o los que han nacido de nuevo, experimentarán burla y persecución. Ismael se burló del pequeño Isaac. De repente Ismael pensaría, pues este pequeño, este niño de 3 años va a ser padre de muchas naciones. Se burlaba tal vez de cómo las promesas, que eran algo tan grande, podrían ser efectivas de repente en alguien tan pequeño como un niño. La incredulidad, la envidia, el orgullo y la superioridad carnal fueron las causas de la conducta de Ismael. En hebreo, la palabra burlaba, ¿no?, tiene la idea de siempre burlándose. O sea, se burlaba con malas intenciones de este bebé. Ismael pues rehusó aceptar la presencia del bebé en la familia y rehusó aceptar a Isaac como el hijo prometido. Y esto es nuestra lucha interior. La carne no va a querer ser gobernada por el Espíritu. Y muchas veces, pues, aceptarás pensamientos equivocados en tu vida, ¿no? Pues de repente, pero ¿cómo Dios va a poder hacer esto conmigo? ¿No? Vas a poder, y de repente tú te sientes disminuido. Y eso es lo que quería lograr Ismael con Isaac. Por eso es que su mamá dice, Sara, pues simplemente él no va a heredar con mi hijo, échalo fuera. En Gálatas 4:29 nos dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pablo se estaba refiriendo al legalismo que perseguía a los de la gracia y a las obras de la carne que se oponen al fruto del Espíritu, ¿no? Y esta lucha de la carne con el Espíritu durará toda la vida. Entonces, hay unos principios que rescatar aquí. Que la carne siempre se va a burlar del Espíritu. El mundo se va a burlar del creyente. El carnal se burla del espiritual y la tierra se burla del cielo. La carne y el espíritu están en conflicto el uno y el otro, y será así hasta que veamos al Señor. Esa es una lucha que todos la vamos a experimentar día a día. Una de las cosas también que nos enseña este pasaje es que el que nace de nuevo es rico, a semejanza de Isaac. Isaac era heredero de todo lo que el padre tenía, ¿cierto? Y si nosotros vemos a Abraham, o si leemos la Biblia, dice que Abraham cuidó a Ismael mientras estuvo en el hogar, pero la Biblia resalta que Abraham le dio todo lo que tenía. ¿A quién? A Isaac, al hijo de la promesa. El nacido de nuevo, que somos nosotros, somos hijos de Dios y por tanto somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces somos ricos también. Amén. Y esta alegoría también nos hace ver que el que nace de nuevo es libre, porque Ismael nació de una esclava.
e Isaac nació de la libre. La libertad es una gran bendición en la vida del creyente. Cada uno de nosotros somos libres, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, cada uno de nosotros experimentar la libertad es realmente una bendición. Pero la libertad cristiana no significa pues anarquía. Anarquía es la ausencia total de una estructura gubernamental, ¿no? O sea, libertad cristiana no significa que hagas lo que quieras, porque si eso lo haces, esa es la peor esclavitud. ¿De acuerdo? Libertad se refiere pues a hacer y hacer todo aquello que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. La Escritura nos dice que podemos hacer todo, pero no todo conviene. Pablo decía pues que él podía hacer cualquier cosa, pero no podía, que él no quería hacerse dominar con alguna de ellas. Hay cosas que nosotros podemos hacer, no nos los prohíbe, pero como cristianos deberíamos preguntarnos, ¿esto me edifica? ¿Esto me acerca más a Dios? ¿Esto me separa de Dios? Por ejemplo, tú estás echado en tu cama y tú tienes la libertad de ver cualquier programa de televisión. ¿Sí o no? Tú tienes la libertad. Y entonces tú te tienes que ver, si estás mirando una película y dices, ¿esto me edifica? Unos dicen pero esto me entretiene. ¿Y qué es lo que te entretiene? ¿Qué es lo que aprendes de ahí? ¿Te edifica? En tu libertad puedes tener el Internet. ¿Cómo utilizas el Internet? ¿Te edifica? ¿Qué es lo que miras en Internet? En la libertad puedes pertenecer a las redes sociales. ¿Cómo utilizas tu Facebook? Entonces, en eso consiste la libertad, en hacer, o se refiere a hacer y hacer todo aquello que Dios tiene para nosotros, pero en Cristo Jesús. Nadie es más libre que el Hijo de Dios, que se deleita en la voluntad del Señor y lo hace de todo corazón. Ese hombre es el verdaderamente libre. Nosotros hemos nacido de nuevo. No podemos ser gobernados por la carne. Tenemos que ser gobernados por el Espíritu. Y si tú eres gobernado por el Espíritu, eres un hombre libre. Pero en esa libertad tienes que hacer todo lo que le agrada, o todo lo que agrada, o todo lo que le agrada a Dios, o sea, hacer la voluntad de Dios, pero no en una forma amargada, en una forma denigrante, sino de todo corazón. Tener deleite en las cosas de Dios. Y esto nos falta a cada uno. A veces, cuando queremos cumplir la voluntad de Dios, más lo hacemos por obligación. Si somos verdaderamente libres, entonces hagamos las cosas, hagamos la voluntad de Dios, pero con deleite en nuestro corazón. Este es el que ha nacido de nuevo. Es el que no se hace gobernar por la carne. La carne debe ser desechada. El que debe gobernar es el Espíritu. La carne, hemos visto las características. Le gusta la pelea, le gusta enfrentar a sus enemigos. Y el enemigo es el Espíritu de Dios.
Él quiere gobernar, ser siempre líder. Y esa es nuestra lucha. Entonces, si somos libres, verdaderamente libres, hagamos la voluntad de Dios y deleitémonos. Amén. Vamos a orar.